Porque hoy vamos a profundizar aquí en la Fundación en los objetivos de la desinformación como estrategia deliberada de propaganda política. Es un fenómeno que ya saben ustedes que no tiene nada de nuevo, pero bueno, que se ha ido globalizando, nos afecta cada vez más, sobre todo desde la última década a través de las redes sociales. Todo pareció explotar durante el Brexit, pero ha estado muy presente y ha afectado pues, desde la pandemia, la guerra de Ucrania y las diferentes injerencias en los procesos electorales, ya sea de Estados Unidos o los europeos, los últimos el 23 de febrero en Alemania. Hay pocas dudas sobre esto de que se trata de un ataque a la libertad crítica, incluso a la democracia, pero todavía nos preguntamos cómo hemos llegado a esta situación y qué se puede hacer. Para responder a estas y a otras cuestiones están con nosotros el periodista, profesor de Periodismo Cultural en el Máster del País y en el CEU, director del Festival Eñe y escritor Jesús Ruiz Mantilla. Gracias por venir. ¿Qué tal, Lara? Y el investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, Ángel Vadillo Matos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo tenía una primera cuestión y antes quería recordar algo que ocurrió, llamó mucho la atención durante el Brexit, esa campaña de desinformación en la que en 2016 los partidarios de que el Reino Unido abandonase la Unión Europea decían que el Reino Unido enviaba unos 350 millones de libras semanales a la Unión Europea y que todo ese dinero, si no estaban en la Unión Europea, lo podían utilizar para su sistema nacional de salud. Sale el Reino Unido de la Unión Europea y, por supuesto, ese dinero no va al sistema nacional de salud. Y cuando se les pregunta, dicen, así con esta tranquilidad, que bueno, que en todo caso esa afirmación era engañosa, sin ningún pudor. Hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Cuál es la diferencia entre una campaña de desinformación y lo que siempre se ha conocido como una mentira pura y dura? ¿Quién quiere empezar? Ángel. Dale, si quieres. Bueno, yo creo que la diferencia entre una campaña de desinformación y una mentira es la campaña es algo muy orquestado que tiene por objetivo confundir, o sea, crear muchísimas desinformaciones en avalancha para que la gente dude sistemáticamente y acabe no fiándose de lo que le están contando para crear un estado de opinión contrario al sistema en el que viven. Y generalmente al sistema democrático, porque son intoxicaciones que nos llevan de lugares muy autoritarios o desde organizaciones o partidos políticos con rasgos autoritarios para crear un estado de confusión, duda y desconfianza en el sistema. Y eso es lo que provoca luego pues, que esos votos vayan a determinadas opciones que defienden una especie de seguridad impostada que puede arreglar las cosas de una manera sencilla, fácil y en un minuto, como dice Trump. En 24 horas soluciona la guerra a Ucrania, ¿no? Pues estos mensajes son los que luego calman esas campañas de desinformación, de confusión, con una cosa como quirúrgica, que es, como todos sabemos, mentira, porque la realidad es mucho más compleja. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. Solo haría un matiz, ¿no? Sí, toda la desinformación es mentira, pero no todas las mentiras son desinformación, porque hay mucha información errónea que circula sin que haya una estrategia, una gran estrategia planificada con objetivos, digamos, macro, ¿no? en la difusión de determinadas informaciones, ¿no? Y una segunda precisión. Bueno, para nosotros este contexto desinformacional comienza con la invasión de Crimea, que es un poquito anterior, que es 2014. O sea, ahí ya se ve abiertamente la aparición de las granjas de bots del Kremlin, particularmente la acción muy directa de Rusia respecto a la invasión de la esfera pública europea y a la incorporación de la mayor parte de las estrategias que después estamos viendo y de las que hablaremos ahora. Sí, ocurre que el Brexit es el gran salto internacional. Cuando Putin sale de ese... Porque, vamos, el gran ser maléfico de la desinformación es Putin, tiene un nombre. Va ensayando en su área de influencia
todas las campañas de desinformación y luego decide pegar el gran salto global por primera vez en el Brexit y después con la elección primera de Trump. La primera de Trump, efectivamente. Putin es el gran actor de la desinformación o el gran demonio y de muchas otras cosas. Sí, sí. Bueno, hablamos de mentiras al final, ¿no? Como tú señalabas, Jesús, sí. Es una palabra muy rotunda, mentira. Antes se decía incluso que se llama mentira cochina, ¿no? Para señalar que era absolutamente falso. Luego queda más bonito decir fake news, ¿no? O bulo, pero estamos hablando de mentiras. Y yo creo que siempre detrás de cualquier estrategia, lo señalabais ahora, hay un beneficiario. O sea, digamos que la desinformación y las fake news y lo que se ha de llamar también posverdad tiene dos vertientes, la vertiente política, que es obvia, la vertiente comercial y empresarial también. O sea, detrás siempre hay alguien. Creo que hay que hacerse la pregunta latina, cui prodest, ¿no? ¿A quién beneficia? Que esta sería una de las cuestiones. O sea, nada es casual. Si estamos resistiendo a esto, hay alguien que se está beneficiando de ello. Y no solo, claro, es que no solo es alguienes, ¿no? O sea, primero hay efectivamente una serie de actores que son los responsables de la difusión de ciertas campañas perfectamente diseñadas, perfectamente medidas, nada aleatorias, ¿no? Respecto, y yo creo que Jesús lo ha explicado muy bien, que tienen como objetivo central, y que la Comisión Europea lo ha explicado muy bien y el Servicio de Acción Exterior lo ha explicado muy bien. O sea, el objetivo final de la mayor parte de la desinformación que circula en la esfera pública, por ejemplo, europea, tiene como finalidad central la de crear desconfianza en los ciudadanos respecto a los sistemas democráticos, a nuestros sistemas democráticos. No es una coincidencia que los mensajes vayan en esa dirección, no es una coincidencia que se intensifiquen antes de los periodos electorales, en fin, no es una coincidencia de dónde salen y a quién van dirigidos. Pero a mí, Antonio, me gustaría señalar que aquí hay cómplices muy importantes, ¿no? Es decir, hay mucha gente que gana mucho dinero con la desinformación, ¿no? Y que algo de lo que descubrimos, por ejemplo, a partir de la circulación en las redes sociales de la información de la desinformación de la invasión de Crimea o del Brexit o de la primera elección de Trump, es que las propias redes sociales espolean, estimulan la difusión de mensajes controvertidos porque esto produce más tráfico, más clics y que al final buena parte de esta desinformación no solo genera el cui prodest, no solo beneficia al actor que la impulsa, sino que hay además operadores dentro de efectivamente beneficiarios puramente se monetariza. Efectivamente, se monetariza. Se monetariza por las empresas tecnológicas. Sí. Y esto es muy importante, creo, recordarlo ahora, que muchas de esas empresas tecnológicas están desprendiéndose de los compromisos que ellas mismas adquirieron en materia de autorregulación de los contenidos, desprendiéndose del trabajo de los fact-checkers. Bueno, pues es importante recordar que esas empresas son en buena medida responsables de la información, pero sobre todo de la desinformación que infecta a la esfera pública de nuestras democracias y que hay que pedirles responsabilidades también a ellos, por más que en este momento el contexto del nuevo trumpismo esté generando un clima diferente. No nos olvidamos del rol, del papel de dinamizadores de la desinformación que tienen las plataformas tecnológicas. Jesús. Sí, es una jugada perfecta que se ha ido hilvanando durante muchos años. O sea, no es una cosa que de repente aparezca ahora y nos tengamos que sorprender. Esto viene de muy atrás, ¿no? Entonces, esto viene de cuando Rusia pierde su esfera de influencia en el mundo, cuando es realmente humillada, sí, pues humillada porque se sintieron así. Bueno, era una potencia, digamos, desarmada, que pierde su influencia en el mundo política, económica, y por tanto descubren una manera de volver a serlo. ¿Cómo descubren esa manera de volver a serlo? ¿Y cuál es su gran arma para volver a serlo? Precisamente con una pericia impresionante en la desinformación. Y crean una industria de la desinformación con muchísimos miles de millones de dólares y de fondo, invierten mucho dinero
en esa industria porque creen que es una venganza muy bien trazada, porque creen que mediante esa manera, ya que no tienen poder económico ni poder político, van a poder influir determinantemente en el mundo y en su contexto. Entonces esa fábrica, esa industria de la desinformación la utilizan sistemáticamente desde que descubren eso como una forma de guerra híbrida, de una forma de guerra sin víctimas, pero muy efectiva. ¿Cómo? Desestabilizando a sus enemigos. ¿Sus enemigos cuáles son? Las democracias liberales, sobre todo la Unión Europea, pero en ciertos casos Estados Unidos. Ven abrirse el cielo cuando un personaje como Trump coincide en sus principios con la visión del mundo de Putin y crean una alianza hace mucho tiempo. Es que yo estoy muy sorprendido de que se sorprenda la gente de lo de ahora, cuando esto viene de hace mucho tiempo. Sí. O sea, Putin realmente, digamos que considera a Trump un empleado. Y le propicia su llegada al poder en el primer mandato. Y eso le crea un vínculo sistemático de agradecimiento y de lealtad mutua. No podemos ver solo la cuestión de los intereses que confluyen. Es que hay una relación con una fuerza psicológica importante para entender por qué ese vínculo, aparte de los principios que tienen de dividirse imperialmente el mundo, cómo hay una fascinación mutua del uno por el otro que les hace crear una alianza muy poderosa. Y no es que esa alianza se dé ahora, es que lleva dándose décadas. Y por eso a mí me sorprende pues eso, que ahora haya agentes políticos y mediáticos que estén, digamos, ¿qué ha pasado? Pero si lleva pasando tiempo, con estar atentos a lo que ha pasado o con que la memoria no flaquee por ver de dónde viene eso, pues ya deberíamos estar preparados, ¿no? No estamos preparados y eso sí que es culpa nuestra, porque ellos avisaron. No se han ocultado. No han ocultado nada. Sí, yo me gustaría solamente hacer una apreciación. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Jesús, pero me gustaría hacer una apreciación, ¿no? Y es la mayor parte de la desinformación más peligrosa que circula, por lo menos en nuestro conocimiento y en los trabajos que venimos haciendo desde el Cano desde hace pues unos 8 años o así, efectivamente procede de Rusia y además procede de un aparato muy profesionalizado, en un lugar que además hasta hasta las agencias de inteligencia internacionales han identificado físicamente en un lugar de San Petersburgo, etcétera, ¿no? Pero me gustaría hacer una apreciación respecto a que hay un alineamiento de determinados actores más allá del sistema de medios ruso. El sistema de medios ruso es atroz. Es atroz primero porque le ha costado la vida a muchos periodistas y esto hay que recordarlo. O sea, una de los instrumentos más eficaces de Putin desde hace años es la eliminación física. El asesinato de los disidentes políticos y el asesinato de los periodistas. Esto hay que recordarlo. El cierre de los medios de comunicación, la extorsión a propietarios de medios de comunicación para que cedan su propiedad a corporaciones como Gazprom. Bueno, todas esas cosas las hemos contado en textos nuestros, así que si alguien tiene interés pues puede buscarlos. Pero me gustaría solamente hacer una puntualización. Hay otros aparatos de desinformación que están clonando las técnicas de los rusos. Y lo vimos primero con China. China es un actor cada vez más importante. No nos llega tanto, tienen menos interés por contaminar nuestra esfera pública como por contaminar las esferas públicas de dos países, pero China lleva ya años reproduciendo buena parte de las estrategias de la fábrica de desinformación rusa. Y el otro espacio que creo que es particularmente interesante es el de la ultraderecha estadounidense. Hay mucha desinformación, tremendamente además agresiva,
que está en la esfera del trumpismo produciendo efectivamente información falsa que circula, bueno, no solo dentro de la esfera pública estadounidense, sino fuera en otros lugares del mundo. Hay incluso pseudo intelectuales, vamos a llamarlos así, escribiendo argumentarios. Hay algunos textos muy curiosos, ¿no? Hay un texto de Mark Levin que se llama On Freedom of the Press, que yo creo que es muy interesante echarle un vistazo. Hay otro en el que se llama Primetime Lies, algo así. Bueno, algo que viene un poco en la línea del trumpismo, de los grandes medios desinforman, los grandes medios mienten, todos los grandes medios y por supuesto toda la industria de Hollywood es una industria que interesadamente difunde un discurso liberal contra los valores tradicionales de los Estados Unidos. Bueno, el argumentario desinformacional del trumpismo es tremendamente visible, está muy capilarizado, no solo en Fox News, sino en muchos otros pseudomedios que, por cierto, ahora, revísenlo si quieren en estas últimas semanas, están accediendo a las ruedas de prensa de la Casa Blanca, participando en esos encuentros con el presidente y por ejemplo, sustituyendo a periodistas de AP News, ¿no? de Associated Press. O sea, hay un cambio ahí que es muy interesante. El otro día tu periódico... Además, Trump lo quiere controlar. Claro, quiere controlar ese acceso a la Casa Blanca para que entren esos pseudo periodistas a agitar. Porque, por ejemplo, lo que pasó con Zelensky el otro día, el señor este que le preguntó por el traje era una campaña ya, estaba previsto. Es decir, luego ya vamos a inundar las redes sociales con esa historia, ¿no? Entonces, confluye, pero todo confluye. Y es verdad que China tiene su área de influencia en la desinformación, pero lo que nos afecta a nosotros como europeos es la desinformación rusa, ese es el enemigo número uno, pero también ahora en sándwich con los norteamericanos, que también ya en su día, para empezar, crearon una alianza con Rusia. O sea, si vamos al principio de los tiempos en esto, que es cuando nos afecta y cuando hace Rusia el salto global con el Brexit, ¿cómo funciona esa estrategia? Mediante una empresa que se llama Cambridge Analytica, que es una empresa que lo que hace es recopilar datos para fijar el tiro en votantes específicos con mensajes que les puedan asustar, porque previamente han comprado los datos a Facebook. Y ahí entra, digamos, el tonto útil de Mark Zuckerberg, que es un tonto útil. Entonces, digamos que esa alianza, ya ¿cómo se crea? Cambridge Analytica la crea Robert Mercer, que es el creador de Breitbart. Breitbart es el medio de información, primer gran medio de información, de desinformación en América, que es el gran apoyo de Trump, que dirige Steve Bannon. Entonces los nombres son importantes, no se olviden. Robert Mercer, el que pone la pasta, en Breitbart, que dice, esto de agitar un poco con la ultraderecha me va a salir, me parece que invierte $10 millones en eso, baratito para él. Pone a Steve Bannon, que es el gran ideólogo del trumpismo, a dirigirlo, y luego crea Cambridge Analytica con Alexander Nix en el Reino Unido, pone a Steve Bannon de vicepresidente, crean esa gran alianza para tener los datos y atacar a los votantes con mensajes que les aterrorizaran, porque para Bannon era fundamental tener ese primer desafío del Brexit. También era la obsesión por desestabilizar las democracias liberales por parte de Estados Unidos y por parte de Rusia, que confluyen en Cambridge Analytica. Es decir, esto es de 2010, 2013. Y nos enteramos, cuando empezamos a ver todos estos mensajes, porque hay dos personas en Cambridge Analytica, Brittany Reiner y Christopher Wylie, que operan en Cambridge Analytica, procuran el Brexit
Y una vez Alea Jactaes, se arrepienten diciendo, ¿pero qué hemos hecho? Hemos hecho una barbaridad, hemos contribuido a una barbaridad. Y empiezan a hablar. Esto está contado en un documental fantástico que se llama El Gran Hackeo, que está, y lo cuenta perfectamente porque hay testimonios de estos dos arrepentidos que dijeron, estábamos haciendo una barbaridad. Y ahí es cuando nosotros nos empezamos a preocupar de estas cosas. Y esa revelación es en 2013. O sea, hace 12 años que ya llevaban mucho tiempo en esta dinámica que ha confluido ahora y sin que nos hayamos preparado debidamente, aunque la Unión Europea, por lo menos, aunque no ha invertido mucho dinero, se ha concienciado de ello, Sí. Pues nos ha cogido completamente desarmados. Sí, yo solo voy a hacer una vez más muy preciso, además, todas las ideas que ha compartido Jesús. Antes, ahí afuera, hablábamos del telediario, ¿verdad? Que tan valioso es para esta sociedad. Y esto que cuenta Jesús de mandar precisamente a ciertos públicos ciertas informaciones unos pocos días antes de la votación. Bueno, aquí hay un proceso... Es como opera, que también podemos explicar cómo se hace. Es una técnica que se llama microtargeting, que se usa en muchos territorios y que aquí se ha usado, por ejemplo, Cambridge Analytica, los que nos revelaron un poco toda esta historia de cómo habían trabajado, pues entendimos cómo servía eso a los fines de la desinformación. ¿Cómo se hacía? Pero me gustaría subrayar, desde una perspectiva a lo mejor un poco más de otro orden, ¿no? Cómo hemos pasado de la esfera pública a las burbujas, ¿no? O sea, cómo hemos pasado del telediario, en el que todo el mundo conoce más o menos los mismos temas y esos temas son públicos y pueden ser discutidos y rebatidos públicamente, a que la desinformación circule sobre todo en eso que algunos autores han bautizado como burbujas y que me parece que en comparación con la idea de un filósofo alemán de la esfera y tal, hablar de las burbujas, de las esferículas, de las burbujas respecto a la esfera, es una buena manera de entender cómo buena parte de esa desinformación que ahora mencionaba Jesús nunca pudo ser contrastada porque no llegó al espacio público. Eran informaciones falsas, pero solo le llegaban a 1000 personas. A sus cuentas de Facebook. Claro, y esas 1000 personas, claro, como les pasa hoy mucho a muchas personas que reciben algunas de estas informaciones falsas, bueno, creen que eso lo está leyendo todo el mundo, porque además pues hay una estrategia que se llama doppelganger, ¿no? Que es falsificar medios conocidos y que te parezca, porque el nombre se parece. Ha habido algunos casos muy conocidos con el Washington Post, con la BBC, con grandes medios en los que se han creado incluso sitios web clonados, ¿no? Para meter informaciones falsas dentro, ¿no? Claro, tú crees que eso lo está viendo todo el mundo y que eso es el telediario, ¿no? Que la información que tú estás viendo y que te dice, no, que es que los pakistaníes bueno, perdón, que los migrantes se comen a las mascotas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo reciente, ¿no? Bueno, y que esto, pues realmente, pues esta información que he dado, pues es cierta y la debe estar viendo todo el mundo. No, mucha de la desinformación que circula no está en la esfera pública, está en el microtargeting que ha descrito ahora Jesús, es decir, está en notas que llegan a las redes sociales que uno puede pensar que es información que está circulando en el espacio público, pero no está en la esfera, está en la burbuja, está en esas burbujas prediseñadas para convencer en un plazo de tiempo muy pequeño, en el que al final la gente toma la decisión, por ejemplo, de voto, ¿no? Toma esa decisión, vota, y cuando descubre que eso es falso, como el ejemplo del gasto, como el famoso ejemplo de UKIP con el gasto de sanitario y el gasto a la Unión Europea, no, cuando te dicen, no, bueno, es que no era verdad, es que UKIP ha llegado a decir que efectivamente muchos de esos datos eran falsos, ¿no? Demasiado tarde, ¿no? Ustedes ya votaron y el Brexit ya se produjo. Creo que este asunto, que a nosotros nos preocupa mucho, es un asunto que es importante señalar, ¿no? La ruptura de la esfera pública y la sustitución de la esfera pública por una circulación mucho más pequeña, ¿no? En espacios mucho más pequeños, burbujas, si ustedes quieren, cámaras de eco, en fin, muchos autores lo han llamado de muchas maneras. Es que esa era la estrategia de Cambridge Analytica. La estrategia de Cambridge Analytica copiaba las estrategias militares de bombardeos selectivos. ¿Cómo operaban
operaban? Operaban de la siguiente manera. Alcanzaron esos 87 millones de usuarios de Facebook que Zuckerberg, el tonto útil, les vendió. O sea, que Zuckerberg no es inocente, se lo vendió. Y dije, sí, toma mi dato, tanto. Se lo vendió. Y iban directamente, precisamente, a esas burbujas, pero no aleatoriamente, sino en los lugares donde sabían que el voto, que a lo mejor 1000 votos iban a suponer cambiar la tendencia o el resultado en pro del Partido Republicano, ¿no? Entonces, identificaban esos por encuestas o por lugares donde había posibilidad de ganar por 1000, 2000, 10.000 votos al otro partido y bombardeaban a esos usuarios que sabían obviamente todo, dónde vivían, qué edad tenían, etcétera, los bombardeaban para asustarlos, amedrentarlos y convencerlos de que debían votar. O sea, ese uso de la burbuja no era un uso, era un objetivo basado en las estrategias militares de bombardeo hacia esos votantes. Bombardeo selectivo. Bombardeo selectivo a esos votantes con determinados mensajes que les obligaran a convencerse. O sea, era una cosa que cambiaba el paradigma de la comunicación política. La comunicación política, como dice Ángel, pues antes la televisión era algo que en general tratabas de convencer. No, esto era a Pepito Pérez, que vive en Nebraska, este sería Joe, no Pepito, Joe Pérez, pero sí, y le bombardeaban. Pepito, Joe, se acojonaba y votaba a Trump, ¿no? Entonces era una técnica psicológica de amedrentar y una técnica militar aplicada a la campaña electoral. Esto es muy importante saber cómo se operaba. Y esto es Cambridge Analytica la que lo establece. Bannon, Robert Mercer, Alexander Nix son los que, y Putin, que también estaba en la órbita de Cambridge Analytica y que invierte dinero en Cambridge Analytica para decir, vale, vamos a probar. Es el gran laboratorio de fake news, es el antes y el después de las noticias falsas. Sí, totalmente de acuerdo. Quería preguntaros, claro, estamos hablando del bombardeo de mensajes, nos estamos centrando mucho en la parte digital, de los mensajes digitales, pero también estaba, que lo hemos citado, ¿no?, estos elementos físicos, reales, agentes infiltrados dentro de los periodistas en la Casa Blanca. El fiscal Robert Mueller en las elecciones de Estados Unidos de 2016 consideró probado además que se organizaban eventos falsos como protestas, contraprotestas. ¿Es una evolución de la campaña de desinformación que del mundo virtual pasa al físico o siempre fue así? ¿Ha cambiado a lo largo de estos 10, 12, 14 años la manera de desinformar, esta manera de crear lo que algunos llaman hechos alternativos? Sí, bueno, va cambiando y va mutando a velocidad de la luz, como se expandan las propias mentiras. Claro. Y ahora hay que contar también con otro elemento que no existía, que es la inteligencia artificial, que se estaba desarrollando, aunque ya estaban obsesionados por ese nuevo horizonte las grandes tecnológicas. Y la inteligencia artificial cambia y, digamos, iba a decir mejora, pero no, empeora todavía el panorama porque mejora radicalmente la capacidad tecnológica de convencernos de algo, ¿no? Sí, y además con una eficiencia. Esto me recuerda que hay una... tantos comentarios. Primero, cuidado, la realidad es digital. Es decir, ya sé que desde luego para mi generación es muy fácil pensar en que hay una realidad y luego está el mundo digital, ¿no? Para la mayor parte de las generaciones más jóvenes no existe esa diferencia. El mundo en el que viven es un mundo de mensajes digitales, es un mundo en el que no está tan clara la barrera como, por ejemplo, lo puede estar para las personas de mi edad o algunos de ustedes. Entonces, generar un
un pseudoevento en las redes, que tenga efecto de pseudoevento, aunque no exista, pero que genere el efecto dentro de las redes, es suficiente por sí mismo. No hace falta que después haya una correspondencia sí o no en el mundo real, porque ya ha generado el efecto dentro de las propias redes, porque la realidad de la ciberrealidad, o en fin, como la queramos llamar, genera efectos por sí misma. Entonces, esto en primer lugar, ¿no? Y después, perdón, se me ha ido el santo al cielo claro, sí. Bueno, hay una hipótesis muy curiosa que sostienen algunas personas, que se llama la hipótesis del dead Internet, ¿no? Que da por hecho que mucha de la interacción que vemos en las redes sociales en Internet no existe físicamente, sino que está generada por bots y por identidades digitales que no tienen correspondencia con personas reales, ¿no? Bueno, nosotros hicimos muchos experimentos cuando empezamos a trabajar con IA en el instituto y tal, por ejemplo, para ver cómo podríamos hacer pues bueno, una serie de bots, ¿no? Una serie de identidades falsas que reaccionen inmediatamente a las publicaciones de Jesús. Vamos a poner por caso. O sea, Jesús publica algo, no sé, en su Twitter, que yo no los recomiendo que utilicen, pero bueno, publica algo en Twitter, en Blue Sky o en donde sea. Nos estamos quitando. Eso, nos estamos todos quitando, sí. Por lo menos para no darle dinero a ciertas personas, ¿no? Y cómo podíamos generar bots que instantáneamente Jesús publicaba una cosa en El País y automáticamente teníamos bots que leían los textos, generaban contraargumentos, los relacionaban con otros textos de Jesús y que no eran en absoluto agresivos, sino que eran muy argumentados y que los generábamos con identidades pseudo-identidades, ¿no? Que, por supuesto, tenían su foto, su nombre, su bio perfectamente coherente y que no existían en absoluto y que reaccionaban en cuestión de segundos. Supongo que hoy serían milisegundos, ¿no? O sea, Jesús sube una cosa o El País sube un artículo y nosotros tenemos 50.000 posts generados falsos de personas que no existen diciendo, bueno, sí, claro, Jesús ya lo conocemos todos, ya sabemos cómo es, no sé qué, dice esto, pero esto es mentira. Y esto se automatiza. Es decir, buena parte de lo que vemos en las reacciones en redes sociales corresponde, bueno, hay un asesor de Milei, ¿no?, que presume de que tiene no sé cuántas miles de identidades falsas actuando en Internet y generando ruido. Es decir, bueno, es que esto sabemos que funciona exactamente así y que además es tremendamente eficiente porque para muchos de los usuarios de las redes sociales, pues bueno, mira, este señor pues tiene cara de ser una persona y aquí dice que vive en Alicante, pues será verdad. Pues no lo es, no tenemos ninguna seguridad de que eso sea así y por lo tanto la IA está proporcionando un territorio terrible. Voy más allá, por utilizar el ejemplo de Jesús. Podemos recibir, Lara me puede mandar, oye, mira lo que ha dicho Jesús en una intervención. Sí, sí. Y a Jesús le escucho y le veo decir que Donald Trump es el salvador de la humanidad, que es un presidente magnífico y que cómo estamos tan ciegos de no aplaudirlo. Y que me encanta su peinado. Y que le gusta mucho su peinado y el color de su pelo. Pero es que veo a Jesús y es perfecto, no es una imagen generada por ordenador, es Jesús con su voz. La pregunta es, ¿cómo, es una imagen generada por ¿cómo ordenador? nos defendemos de eso? Pues es la pregunta, porque, claro, hasta ahora, ¿cómo distinguimos lo verdadero de lo falso? Porque la inteligencia artificial, que está desarrollándose cada vez a mayor velocidad, nos puede llevar a esa paradoja. Y habrán visto estos días las imágenes de Zelensky pegándole a Trump en el despacho, de Trump pegándole a Zelensky en el despacho, que bueno, algo, en fin, y además son imágenes, ya han visto que la capacidad de síntesis que tiene de imagen y de sonido, que la clonación de voces, por supuesto. Es perfecta. Es perfecta. Es tu voz y es tu imagen. Efectivamente. Es una pregunta muy interesante. Bueno, es una pregunta que nos lleva a un terreno que yo quiero abordar, que es, digamos, bueno, todo esto nos ha pillado completamente desarmados y pues tenemos que confiar en nuestro sentido común, ¿vale? Yo sí confío en el sentido común de la gente, aunque hay datos últimamente que nos llevan a pensar, sobre todo en Estados Unidos, pues que está... bueno, pues que no está en su mejor momento. Y con ciertos acontecimientos que pasan en Europa y en el mundo, digo, votantes, etc. También se está propiciando, y esto sí que surge también de plataformas de la Unión Europea,
la reacción. ¿Cómo? La reacción europea, cuando se produjo el fenómeno de la desinformación y ya empezó a dar resultados, como el Brexit, la Unión Europea empezó a reaccionar. De hecho, es la única, y ese es el caballo de batalla de ahora, es la única organización que tiene una ley para regular el mercado, que es la Digital Services Act, ¿no? La única que existe en el mundo. Pero también se creó unas divisiones de lucha contra la desinformación, en la que ha estado a cargo, hasta hace muy poco, Borrell, que era el Stratcom, lo llaman, dentro de la división de los servicios exteriores de la Unión Europea. ¿Qué hacen esos? Bueno, luchar contra los bulos, detectar de dónde viene la desinformación y tratar de contrarrestarla. Pero además de eso, en la sociedad civil han surgido medios, en España un ejemplo extraordinario es Maldita.es, que se dedica a señalar sistemáticamente, es un medio de información que se dedica a detectar los bulos y decir esto es mentira y avisarnos. Existen medios como esos en varios países de Europa y también hacen una labor que a mí me interesa muchísimo, que es la alfabetización digital. Es decir, estas organizaciones, como es Maldita, como es Desinfolab en Bruselas, o como es Lie Detectors también en Bruselas y en varios, se dedican a ir a los colegios y a los institutos a hacer campañas sobre esto y están promoviendo que en los planes educativos haya un programa de alfabetización digital para enseñar a las siguientes generaciones, ya que van a tener que convivir con esto, ese sentido crítico de saber detectar cuándo te están metiendo una mentira y cuándo no. Yo creo que en eso debemos confiar 100% y debemos invertir mucho dinero, porque eso es lo que va a salvar el panorama. Esto yo creo que es algo útil, algo que tenemos que concienciarnos de eso y que creemos que es realmente la primera línea de fuego o la retaguardia, porque la primera línea de fuego tiene que ser, nos toca también mucho a los medios de comunicación con nuestras propias reglas de autorregulación, y decir, un tratamiento profesional de la información, ¿no? Pero creo que en esa retaguardia tiene que haber mucho dinero invertido en la educación y en las campañas de alfabetización digital. Pues añado solo dos cosas. La primera es que el sistema formal, el sistema arreglado de educación no incluye esta alfabetización, lo cual sigue siendo sorprendente. Claro, por eso desde aquí decimos ya. Háganlo ya. Vamos muy ahora. Tarde con esto, sí, pero hoy, no mañana. Los niños estudian, pues no sé, literatura, que me perdonen los pedagogos, estudian literatura a los 6 u 8 años, pero es que a los 2 están viendo vídeos y nadie les explica en un aula, un profesor les explica qué fácil es que un montaje de 2 imágenes, el efecto Kuleshov, ¿no? O sea, te produzca una determinada conclusión cognitiva, ¿no? O sea, necesitamos reforzar la responsabilidad de la alfabetización digital, la ha llamado Jesús, yo voy a ser un poco más ambicioso, la voy a llamar mediática o comunicacional, no puede estar solamente en manos de la sociedad civil y el voluntarismo de las organizaciones, no, es una responsabilidad del sistema educativo. Y tiene que estar desde temprano, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, muchas de estas organizaciones tan estupendas como las que tenemos en España, chequeado en América Latina, son cruzados. Totalmente, son fundaciones sin ánimo de lucro, o pequeñas divisiones de periodistas en algunos medios o tal, que ahora mismo... Son los Jedi. Ellos se llaman verificadores, ¿no? Fact-checkers. Hay un instituto, el Poynter Institute, con el que nosotros, por ejemplo, también hemos colaborado en varias ocasiones intentando ayudarles a validar a estos fact-checkers. Lo que quiero decir es, estas organizaciones están en este momento recibiendo una retirada de fondos masiva
por parte de X, por parte de Facebook, por parte de Google, que han decidido restringir, retirar o total o parcialmente sus estrategias de detección de la desinformación. Por lo tanto, también es muy importante, me parece, recordar que el trabajo que están haciendo Maldita y F Verifica y RTV Verifica, y, en fin, y Neutral, y yo qué sé, y todas las organizaciones que están en España, que me perdonen a los que no he mencionado, que no es simplemente por abreviar, en este momento necesitan más ayuda que nunca, por parte seguramente de programas, de actuaciones por parte de las instituciones, porque se venían financiando gracias a unos fondos que están desapareciendo en la medida en la que estas plataformas han decidido abandonar algunos de los compromisos que habían adquirido en los códigos de autorregulación del 18 y del 22 de la Unión Europea. Estas plataformas y estos gobiernos llegan para que esas plataformas puedan desarticular eso. Exacto. O sea, que hay que actuar ya, porque si no... Exacto. Y en cuanto a la normativa, la regulación, los gobiernos, regulaciones nacionales o supranacionales, ¿hasta qué punto puede ser efectivo cuando estamos hablando de organizaciones, sobre todo las tecnológicas que operan a nivel global? Es decir, no responden a leyes nacionales europeas, porque además las sedes están en un país que tampoco responde ahora mismo ni siquiera a sus propias leyes. Y además, ¿cómo se puede hacer una regulación efectiva pero sin caer en el riesgo de la censura o coartar la libertad de expresión? ¿Esto cómo se negocia? Bueno, es que es imposible. O sea, ha sido posible de milagro hacer ya esa ley europea y como nosotros nos acogemos, los países miembros, a esa legislación, pues ya podemos adoptar esa ley para nuestros países. Pero claro, no se han metido a abrir ese melón país por país porque es un tema que ya que ha habido un consenso con esa ley europea, no vamos a ir luego fragmentándolo se ha intentado, pero no merece la pena meterse en ese melón porque ya está esa ley vigente y con arreglo a eso nos vamos a ir legislando, porque es algo muy, muy complicado. ¿Cómo regulas la libertad de expresión? Es decir, una fábrica de bots y un responsable de desinformación que crea una mentira y la difunde, bien, puedes ir a la raíz de eso, ¿vale? Pero si a una persona le llega eso y se lo cree como verdad, cuando esa persona lo difunde a un tercero, no está cometiendo ningún delito, porque esa persona piensa que está contando una verdad. Con lo cual es muy difícil, regular eso. Se cuenta con la buena voluntad de la gente en ese aspecto. Es meterse en un berenjenal. Por eso yo creo que ya de por sí la Digital Services Act es un gran paso, es un gran logro, porque al menos 27 países están protegidos por una ley así, y es la única ley mundial. Entonces, confiemos por ahora en eso, y es muy de confiar porque es realmente el caballo de batalla que han identificado todas esas fuerzas del mal para destruirla. Es decir, por eso tenemos que protegerla, por eso tenemos que ser conscientes de que ha sido un gran logro y confiar en eso. Por ahora. Sí, en todo caso yo solo querría, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, y quería decir, ese es el nudo gordiano. Ese es el nudo gordiano. Nosotros, en las cosas que hemos escrito sobre este tema, decimos que la paradoja de las democracias es que nosotros, como democracias, no podemos luchar contra la desinformación aplicando la censura.
asesinando, encarcelando periodistas, cerrando medios de comunicación. No, es que la libertad de expresión está en la esencia de nuestro sistema político. Por lo tanto, nosotros nos enfrentamos a la desinformación como sociedades que tienen que dejar, ¿no?, que la responsabilidad de luchar contra la desinformación recaiga en las instituciones, recaiga en los ciudadanos, recaiga en el reforzamiento de los medios de comunicación, pero asumiendo que, por supuesto, no se puede censurar de hecho, la decisión que tomó Borrell, en fin, de prohibir, que tomó la Comisión, de prohibir la circulación de ciertos medios rusos dentro de la Unión Europea, es una decisión polémica, delicada, porque es un órgano ejecutivo el que toma, no un órgano judicial, ojo, ¿no?, el que toma una decisión de restringir. Ustedes pueden comprobar que se puede ver perfectamente Russia Today y Sputnik y tal, se puede ver perfectamente en la Unión Europea porque hay miles de maneras de sortear esto y yo lo he comprobado. La última vez que lo comprobé hace 10 o 12 días funcionaban perfectamente y se podían ver perfectamente. Pero realmente, claro, decir, bueno, es que tal medio es un medio desinformacional, vamos a cerrarlo. Primero, eso lo tiene que hacer un juez. Segundo, hay que estar muy seguro de con qué argumentos jurídicos que no vayan a permitir mañana, pues eso, cargarse el debate público. Y nuestras democracias dependen precisamente de la salud de la esfera pública. Por lo tanto, eso que tú planteas es precisamente el nudo gordiano de la cuestión para nosotros. Hay que luchar contra la desinformación, garantizando al mismo tiempo, desde un enfoque de derechos y libertades, que no hay un deterioro de los derechos y libertades en nuestras sociedades. Por eso es urgente la formación desde la escuela, porque lo único que puede vencer esto es el sentido crítico. Totalmente. Es lo único. Y el sentido común. Y también habría, pienso, una autorresponsabilidad de los usuarios. Exacto. De eso no hemos hablado. Porque ¿qué pensamos? Que regulen los estados, los gobiernos de la Unión Europea. Oiga, pero usted como usuario de información también es responsable de elegir su dieta informativa. Y quería plantearos esa cuestión, hasta qué punto nosotros también somos responsables de que nos engañen, y la importancia de las marcas. Te puede gustar más o menos un medio de comunicación, puede parecerte más de derechas, más de izquierdas, no comulga contigo, con tu ideología, pero detrás hay periodistas que hacen su trabajo, que comprueban, que contrastan. Claro, si te informas por un medio espurio, al final los resultados son los que son, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay dos cuestiones: tu responsabilidad y el valor de la marca que te da una garantía. Pero ¿no, es que esto, además, este contexto ha llegado en el peor momento de la historia de los medios de comunicación, desde que tenemos memoria, claro. O sea, hay una crisis, por un lado hay una crisis, en fin, los tres sois periodistas, los tres trabajáis o habéis trabajado muchísimo tiempo en medios de comunicación, yo no lo soy, así que yo, el objeto extraño aquí soy yo. Y sí me gustaría Solo decir, te libras tú. ¿Perdón? O solo te libras tú. Solo me libro yo, efectivamente. Pero quiero señalar dos asuntos respecto a esto que nos importan mucho, ¿no? El primero es el momento de extrema debilidad de los medios de comunicación que estamos viviendo en los últimos 20 años y que los periodistas conocen perfectamente. La reducción del tamaño de las redacciones, el cierre de muchísimos medios, sobre todo medios locales, que no son noticia cuando se cierran, cuando desaparecen, pero que son fundamentales para las esferas públicas locales, para la salud, ¿no?, de las democracias locales, la reducción del presupuesto para el periodismo de investigación, para el periodismo de medio plazo, de largo plazo, que saca adelante temas tan fundamentales como conocemos y como muchas veces se ha reflejado en la literatura y en el cine y tal, ¿no? Y esto es muy importante. O sea, este momento no puede llegar en una peor situación de los medios de comunicación, y creo que esto, en parte, la regulación europea que se ha puesto en marcha el año pasado, la Media Freedom Act, trata de compensar esto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a recuperar algo del papel de los medios, porque los medios no se llaman medios por cualquier cosa, los medios se llaman medios porque median, ¿no? Y como mediadores del espacio público han tenido un papel fundamental durante décadas, por supuesto, un papel también controvertido, es decir, los medios no son santos, ¿no?, evidentemente, pero tienen unos mecanismos de autorregulación, tienen unos mecanismos, no sé, los defensores del lector, tienen unos mecanismos, las propias regulaciones nacionales sobre medios que sí. Y se aplican protocolos profesionales. Efectivamente, bueno, y la gente estudia una carrera universitaria para llegar a tener la responsabilidad de manejar la información pública, lo cual me parece que merece el máximo respeto, ¿no? Bueno, pues... Bueno, perdón.
Primero la crisis económica de los medios y termino. Y la segunda es una que nos preocupa muchísimo, ¿no? Si ustedes se van al Eurobarómetro, ¿no?, que es el sistema de medición de la opinión pública que tiene la Unión Europea, y verán que hay una serie de preguntas, en las cosas que hemos ido publicando, desafortunadamente nos hemos hecho eco de esto, hay una serie de preguntas que inciden en cuál es la confianza que tenemos los europeos en nuestros medios de comunicación. España es el país que tiene menor confianza de toda la Unión Europea en todos sus medios de comunicación. Pero es que en general, pueden comprobarlo en el Eurobarómetro o en las cosas que hemos publicado sobre este tema, que están todas llenas de aparato empírico. Pero no solo es esto, sino que la tendencia en general es a una polarización social muy agresiva que hace que la desconfianza en muchas democracias muy avanzadas, en nuestros datos, es horrible el dato de la confianza en los medios en España. Pero es que si se van al dato de Francia o si van al dato de Alemania, tampoco es que sean muy buenos los datos. Es decir, hay una crisis del modelo de negocio de los medios, eso es evidente, de una crisis del modelo de negocio tradicional de los medios. La revolución digital les ha pasado a los medios por encima y ha producido una descompensación, ¿no?, de los mecanismos de financiación. El 50% de la cuenta publicidad mundial en este momento la gestionan Meta y Google, han desaparecido de la mediación, por tanto, del mercado publicitario, etcétera, etcétera, pero también hay una crisis muy importante que nos tiene que preocupar en el sentido de la protección de la democracia, que es la crisis de legitimidad de los medios como mediadores del espacio público. Tenemos que recuperar el papel de los medios como mediadores legítimos y además profesionales y benéficos, vamos a decirlo así, del espacio público. Esto es muy importante y creo que en ese sentido creo que el rol de la Media Freedom Act, que además es un reglamento de aplicación inmediata en todos los países de la Unión, pues debería servir en parte para eso. Perdona, Jesús. Esto es fundamental y gracias, menos mal que lo has dicho tú, porque si lo digo yo me echan. Pero voy a incidir. Nosotros no vivimos solo una crisis, vivimos 3 crisis. Los medios de comunicación vivieron 3 crisis a partir de 2008. La crisis económica, que hundió el mercado publicitario, la crisis de modelo, de pasar, sobre todo en la prensa escrita, de un modelo impreso al digital, y la crisis de cada empresa. ¿Qué perdimos en ese camino? La independencia económica. ¿Y qué perdimos con la independencia económica? La otra independencia. Es decir, nosotros en un momento, nuestras empresas vendieron su alma al diablo. Fue un pacto fáustico. Eso se nota, los lectores lo notan. Y ahora estamos intentando salir y ganar esa credibilidad perdida que quedó arrasada con aquella crisis económica, de modelo y de cada empresa. Fue así. ¿Podremos salir cuando luego el mundo ha cambiado tanto que, como dices, ahora el mercado publicitario se divide entre Google y Meta? ¿O hay más cuando el 55% de los jóvenes menores de 30 años se informan por medios sociales, el 25% por la televisión y un 6% por los medios tradicionales? ¿Llegamos todavía a tiempo a esa batalla? Esta es la pregunta que nos hacemos desesperadamente quienes trabajamos en los medios de comunicación o en los periódicos. No lo sé, no lo sé. Y ahí pero yo les confieso que muy optimistas no somos. Yo imparto clase a chicos de 20 años y ellos están convencidos de que están muy bien informados. Les paso un cuestionario de 10 cosas relevantes que han ocurrido y la mayor parte de las cosas no saben lo que son, pero ellos están convencidos de que están muy bien informados a través de las redes sociales, ¿no? Y tú también impartes clase en la universidad. Yo creo que los que tenemos esa ventana de ir viendo siempre a la generación de gente, nosotros cada vez somos más viejos, sí. Pero ellos siempre tienen 20 años. Esto es en fin, ya saben lo que es. Pero realmente en este momento este es un problema porque buena parte de la dieta mediática, como decía Antonio, está condicionada
no por una serie de organizaciones profesionales que construyen una agenda con la responsabilidad social que eso implica, con los pluses y los minuses y tal, todas estas cosas, no, está determinado por un algoritmo que se guía por criterios de beneficio publicitario. Entonces, el criterio, o sea, lo que en las facultades de comunicación creo que se llamaban valores noticia y no sé qué y tal, y todas estas cosas que se supone que los periodistas tenían que aplicar a la hora de decidir. Bueno, en este momento la manera en la que una red social determina que una noticia te interesa o no te interesa es cuál es el postor para una determinada palabra clave y cuál es tu nivel de actividad para aumentar la interactividad, la interacción con la red social y colocarte determinadas publicidades dentro. Claro, si antes decíamos que los medios median, las plataformas no se llaman platamedios, pero también median, y median muchísimo y deciden absolutamente con muchos mecanismos automatizados, masivos, los contenidos a los que se exponen los ciudadanos. Lo problemático de esto es que esos algoritmos, que suena una palabra muy técnica, pero que no son más que maneras de tomar decisiones de manera muy rápida, de una forma muy rápida, maneras técnicas, esos algoritmos no están guiados por criterios de interés público, no están guiados por criterios de, no sé, de promoción democrática, están guiados por criterios de interés publicitario, exclusivamente de interés publicitario. No digo que los medios no los tuvieran también en su momento. Y esto sí que tiene implicaciones delicadas. Claro. Ha escrito, están viendo esta sesión a través de Internet muchas personas. Mirna Sandra Fojo Cornejo nos dice, ¿hay alguna herramienta para los ciudadanos que permita advertir rápidamente de la desinformación y la mentira? Os pido brevedad en la respuesta, por favor. Bueno, tenemos estas cazadores de bulos, que lo llamo yo, estas plataformas que maldita.es, por ejemplo, puede usted meterse ahí y bueno, ellos identifican pues con un sistema de chequeo de datos y de pues qué noticias falsas hay, ¿no? Y ponen bulo. Entonces más fácil incluso, muchas de estas plataformas, Maldita lo tiene, tienen cuentas en WhatsApp. Entonces ustedes los pueden agregar directamente, muchos de los verificadores tienen su propio canal WhatsApp y uno con un bot usado para el bien, que también se puede usar para el bien la inteligencia artificial, pues ustedes pueden decirle, me ha llegado esta noticia, o reenviarlo y automáticamente el bot, si esa noticia, de Maldita por ejemplo, si esa noticia ellos ya la tienen registrada, pruébenlo, funciona muy bien, pues ya les dice, no, esto es una noticia falsa, apareció en tal o en cual, entonces se puede hacer muy fácilmente y de la misma manera en la que nos llega la desinformación, también nos puede llegar la información de calidad. Sí. Sol Menéndez nos dice cómo distinguir la información veraz de la falsa. Se ha hablado aquí, habéis hablado de educación y de alfabetización digital, ¿no? Yo creo que decía Jesús, hay que invertir y hay que invertir ya. Y mucho. Estamos, y no, por último, no sé si los dos o los cuatro de acuerdo. Estamos de acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Y por último, Clara Gómez dice, ¿qué opinan sobre la posibilidad de acabar con el anonimato en las redes sociales como medida para acabar con las fake news, insultos y amenazas? Es una preguntaza esa. Muy buena pregunta. Estoy completamente a favor de acabar con eso. Es decir, el nombre y el carnet de identidad. Bueno, antes para escribir una carta al director de un periódico, siempre había ha que ocurrido adjuntar eso. una fotocopia del DNI y identificarte. Lo mismo que nosotros firmamos unos artículos con nuestro nombre y saben dónde encontrarnos. Porque yo tengo que aguantar comentarios de no sé, el guerrero enmascarado. El guerrero, eso, de Superman y Kryptonito, ¿no? O sea, yo qué sé, no me apetece. Tampoco me meto a leer mucho en esas cosas. Pues supongo, porque si me volvería pero sería loco. quizá una normativa que podría aplicarse, ¿no? Sí, Y es un además, tema que está yo creo que los permanentemente. medios deben autorregularse en eso. Es decir, oiga, usted no... Nombre y carnet de identidad. Yo solo quiero hacer una observación. Esto en España funciona muy bien, en otros países no.
No. O sea, en otros países no se puede... Hay muchos movimientos prodemocráticos en muchos países autoritarios en los que ciertos debates y ciertas ideas circulan en las redes gracias al anonimato de las redes. También es verdad, sí. Entonces, esa es una... Cuando sí. lo vemos desde nuestra perspectiva, parece muy blanco y muy claro y muy sencillo, no es aplicable en todas partes. Sí, sí. Dejadme la última pregunta, la fórmula Esperanza. Dice, muchos consideran que la información de Internet es más libre y está menos manipulada que en los medios tradicionales. ¿De qué forma se puede combatir la manipulación de la información si Internet está en manos de quienes parecen incentivar la desinformación? Como periodista... Es que Internet es todo, ahí claro. estamos los buenos y los malos. Es decir, que Internet es... Pero ahí es el criterio de cada uno el que tiene que elegir lo que es de fiar o no, ¿no? Entonces... La responsabilidad individual. Depende de cada uno y es esa responsabilidad de la dieta informativa bien aplicada de la que habla Antonio. Pero había, yo recuerdo, ¿no?, en los primeros años de los años 90, ¿no?, había mucha sensación de que efectivamente el gran monopolio mediático de los medios tradicionales terribles que controlaban la agenda y la dirigían con criterios fundamentalmente políticos y tal, pues finalmente se rompía con la emergencia de esa idea libertaria, ¿no?, muy californiana, de los pioneros de Internet, de una información producida por todo el mundo, toda esta idea de los prosumers, la gente que consume información pero también la produce, y como esto, un término que a mí me horroriza, ¿no?, democratiza la información, ¿no? En fin, bueno, no sé si esto democratiza la información, algunas de las consecuencias no son precisamente... La primera intención fue buena, aquellos californianos estaban convencidos de que iban a crear un mundo mejor. Nos ha llevado ahí. Ahora que tienen 40, 50 y tal, ya son maduros, se han ido al otro lado y ahora van a la toma de posesión de Trump porque han aprendido que ese es el negocio de su vida. Y claro, la vida es esto, viajes, evoluciones e involuciones como las que estamos viviendo en el mundo tecnológico de una manera dramática y que nos está amenazando a todos de una manera muy seria. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Bueno, pues reflexiones como estas de Jesús Ruiz Mantilla, que por cierto me tienes que permitir que diga, las pueden encontrar en su novela Papel, publicada en 2021, en la que ella habla de todo el proceso de desinformación, granjas de bots y cómo afecta a los medios de comunicación tradicionales. Muchísimas gracias por estar aquí, Jesús. Gracias. Muchísimas gracias, Ángel Vadillo Matos, por tus reflexiones y por tu sabiduría. Gracias. Antonio, bueno, dicen que no son muy optimistas, pero confiemos en que al final, ¿no?, a base de educación y espíritu crítico, e inversión, adelante. Cuanto más mejor y cuanto más inmediatamente se haga mejor también. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar una sesión más con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias.